Bueno, entonces vamos a continuar con el caso clínico de interés. Mi nombre es Juliana Alarcón. Entonces, hoy les traigo el caso de una mujer de 43 años que tenía como único antecedente un tromboembolismo pulmonar que había hecho el año pasado e ingresa por un cuadro clínico de 4 horas de disartria, hemiparesia derecha y alteración del estado de conciencia. Pues se enfocó inicialmente como un código ACV, entonces les voy a mostrar la tomografía simple que se le tomó al ingreso. Tenemos estos cortes axiales donde podemos ver que hay una hipodensidad que hace perder la diferenciación sustancia gris y blanca de la zona talámica izquierda y que además compromete la región gangliobasal, y cuando lo ponemos en una ventana de stroke podemos ver esa gran hipodensidad que hace perder esa diferenciación sustancia gris y blanca. Adicionalmente, pues esta paciente también tenía una hiperdensidad de las venas cerebrales internas y del seno recto, y cuando vemos la reconstrucción sagital pues podemos ver esa hiperdensidad de los senos, de la vena magna y del seno recto. La paciente, pues por ser un código, se le tomó un angiotac. Lo que pasa es que las imágenes se toman en una fase tardía, entonces podemos ver adicionalmente el llenado venoso y vemos cómo se pierden esas venas cerebrales internas, la vena magna, el seno recto. Y cuando lo vemos en un corte axial, vemos que hay un defecto de llenado del seno transverso izquierdo, y adicionalmente en la reconstrucción coronal podemos ver que no hay seno sigmoideo ni tampoco hay vena yugular interna. Inicialmente en esa tomografía se había leído que solamente había compromiso de la región gangliobasal y talámica izquierda. Sin embargo, la paciente el 11 de febrero se le toma una resonancia de control. Estas son las secuencias por difusión. Podemos ver que hay restricción a la difusión no solamente de la zona izquierda, sino de la región gangliotalámica y derecha. Pues estas son las secuencias de ADC, esta es su respectiva difusión, y vemos que esa ya tiene pues representación en las secuencias de FLAIR, y adicionalmente la paciente hizo una transformación hemorrágica en el lado izquierdo con drenaje de la sangre pues al ventrículo ipsilateral. Como habíamos visto el defecto de llenado en el angiotac de los senos venosos, se le hizo una venografía por angioresonancia y se ve pues que tiene el defecto de llenado del seno transverso, tampoco tiene seno sigmoideo y tampoco tiene vena yugular interna. Entonces, hoy lo que les quería revisar son los diferenciales del compromiso bitalámico. Vamos a empezar con la trombosis venosa profunda, que fue el diagnóstico de nuestra paciente. Esto era rápidamente para recordar cómo la anatomía y qué compone esa trombosis, esos senos venosos profundos que son los encargados de drenar toda la región talámica, la gangliobasal y la vena y la sustancia blanca profunda. Entonces, dentro de la epidemiología se representan el 0,5 al 1% de los accidentes cerebrovasculares. En la población colombiana se ha estudiado y se ha visto una incidencia de más o menos el 0,7%. Afecta principalmente personas entre los 20 a 40 años, siendo las mujeres las principales afectadas por toda la carga hormonal, y pues hay unos ciertos factores predisponentes como son los traumas, los tumores o las infecciones o factores sistémicos, pero hasta en un 20% de las personas puede llegar a ser idiopática, por lo que pacientes sin antecedentes pues no deberíamos descartar tampoco el diagnóstico de entrada. Los síntomas, el principal es la alteración del estado de conciencia que se presenta en el 61%, pero puede haber cefalea, déficit neurológico focal o síntomas psiquiátricos. Dentro de las imágenes, pues como todos estos pacientes con déficit neurológico inicial, se les va a tomar una tomografía simple. La venografía y la resonancia son imágenes complementarias. Dentro de la tomografía lo que vamos a ver son dos signos característicos, que son el signo del cordón, que es el que podemos ver en esta tomografía, en este corte axial, que representa pues la hiperdensidad del vaso, y adicionalmente el edema bitalámico, que es uno de los hallazgos característicos de la trombosis venosa profunda. En la venografía, pues lo que vamos a ver es el defecto de llenado. Este es un ejemplo de la literatura, pero vemos que tiene un compromiso muy similar al de nuestra paciente, donde no hay venas cerebrales internas, ni seno recto, ni seno transverso. Y adicionalmente podemos ver un signo que se llama el signo del delta vacío, que es este que podemos ver el defecto de llenado que está representando el trombo, y se pintan sus paredes pues por el medio de contraste. En la resonancia, en el 86% de los pacientes encontramos edema bitalámico, pero puede haber extensión en un tercio de ellos a los ganglios basales y la sustancia blanca, por lo que veíamos que este sistema es el encargado del drenaje venoso de esa zona. Por la cercanía de los tálamos al tercer ventrículo, los pacientes pueden cursar con hidrocefalia y hasta un 19% de ellos hacen transformación hemorrágica, como fue el caso de nuestra paciente. Esto es para mostrarles otro ejemplo de la literatura donde no solamente tiene el compromiso bitalámico, sino que en la difusión también podemos ver que hay compromiso de los putámenes bilaterales y además de la cabeza del caudado del lado
derecho. Y cuando vemos este corte sagital de una resonancia en una secuencia T1, vemos que está la hiperdensidad de la cerebral interna, que es uno de los hallazgos característicos, y adicionalmente la transformación hemorrágica en las secuencias de susceptibilidad. Dentro de los principales diagnósticos diferenciales que podemos encontrar son el síndrome de la punta de la basilar. Representa aproximadamente el 8,5% de todos los ACVs de la circulación posterior. Los síntomas pueden ser la alteración del estado de conciencia, disfunción motora y ataxia, y los factores de riesgo van a ser factores de riesgo más similares a los ACVs arteriales que conocemos, como la hipertensión o enfermedad cardíaca tromboembólica, y representan el 1% de todos los ACV isquémicos. Esto es para mostrarles rápidamente la anatomía. Pues esta es la arteria basilar. En la punta va a dar estas arterias perforantes que se van a encargar de irrigar la parte posterior del tálamo, y también se va a dividir en las dos cerebrales posteriores. Entonces, estos pacientes, lo que podemos encontrar en las imágenes, pues uno es la hiperdensidad del vaso, que es lo que nos va a dar ese trombo. Entonces lo vamos a ver más hiperdenso en las tomografías simples, pero adicionalmente por la anatomía de la basilar, que se bifurca en sus dos ramas cerebrales posteriores, podemos encontrar hipodensidades en las zonas irrigadas por estas arterias, haciéndonos perder la diferenciación córtico-subcortical, que son signos de isquemia en esa zona. Esto sería lo que veríamos en las secuencias de difusión, que sería ese compromiso bitalámico característico, y adicionalmente este compromiso paramediano de los lóbulos occipitales, y así lo veríamos representados en FLAIR, que son las hiperintensidades de ambos tálamos y el compromiso occipital. Seguimos con el infarto de la arteria de Percherón. Normalmente el tálamo está irrigado por unas arterias tálamo perforantes que salen de ambas cerebrales posteriores antes de, al nivel de su bifurcación. Sin embargo, hay pacientes que tienen una variedad anatómica que se conoce como la arteria de Percherón, y consiste en que todas esas arterias salen de una única arteria, que es la arteria de Percherón, que puede estar en la cerebral posterior derecha o cerebral posterior izquierda. Esto sería lo que veríamos en angiografía. Vemos, esta sería la arteria basilar, su bifurcación, y sería esta la arteria de Percherón encargada de irrigar esa zona. Esta variedad anatómica se presenta entre el 4 al 12% de la población, representa más o menos el 0,3% de todos los accidentes cerebrovasculares y hasta el 18% de los ACVs talámicos. Esta variante anatómica tiende a no verse muy bien en los estudios angiográficos, y los síntomas son muy similares: alteración del estado de conciencia, parálisis vertical de la mirada y alteraciones de la memoria. Eso fue un estudio que se hizo aproximadamente en 37 pacientes que fueron recolectados en un periodo de 10 años para mirar cuáles eran los signos más afectados, o cómo era la distribución de la isquemia o cuando se veía la oclusión de la arteria de Percherón. Y se encontró que el infarto talámico paramediano se encontraba en el 100% de los pacientes, podía ser simétrico en un 68%, pero también asimétrico. Y uno de los hallazgos que nos puede ayudar a diferenciar esta arteria de Percherón de, por ejemplo, los hallazgos de nuestra paciente, es que puede haber compromiso rostral del mesencéfalo, principalmente en la fosa interpeduncular. Entonces, esto sería lo que veríamos. Estos son secuencias de difusión, estos son secuencias de FLAIR, y veríamos las hiperintensidades que están comprometiendo las regiones paramedianas de ambos tálamos, pero adicionalmente también vemos compromiso de este pedúnculo cerebral izquierdo, y vemos que estas hiperintensidades ya se encuentran también representadas en las secuencias de FLAIR. Hay un signo que es el signo de la B, que es por el compromiso de ambos pedúnculos cerebrales que forman estas hiperintensidades en forma de B. Tiene una sensibilidad del aproximadamente el 67% para predecir un infarto de arteria de Percherón. Seguimos con otro diagnóstico diferencial, la encefalopatía de Wernicke. Esta encefalopatía se presenta por un déficit de la vitamina B1. La vitamina B1 es un cofactor que se encarga como de regular la parte osmótica de las células. Entonces, cuando se encuentra deficiente, puede haber una alteración de la barrera hematoencefálica y haber congestión congestión celular. Entonces, lo que vamos a ver representados en las imágenes es ese edema de las zonas que están afectadas por el déficit de vitamina B1. Se presenta hasta un 2,8% de la población occidental. Dentro de los factores más estudiados han sido los pacientes alcohólicos, pero no son los únicos. También pacientes con gastrectomías o con malnutrición pueden llegar a ser deficiencia de vitamina B1.
Afecta principalmente a mujeres sobre hombres y hay una triada clínica que son la alteración del estado de conciencia, la disfunción ocular y la ataxia, pero esta triada solamente se presenta en el 30% de los pacientes. En las imágenes, entonces lo que vamos a ver es ese compromiso de las zonas que están muy cercanas al tercer ventrículo, dentro de ellas el tálamo medial, lo podemos encontrar hasta el 85% de los pacientes, los cuerpos mamilares o los hipotálamos también pueden ser zonas que están afectadas y vamos a ver compromiso de la placa tectal y de la sustancia gris periacueductal. Lo que vamos a ver son hiperintensidades porque como les mencionaba, lo que pasa es que hay un edema de las células y ese edema pues también nos puede generar restricción en las secuencias de difusión que vemos representados el FLAIR y los mismos cortes en las secuencias de difusión. Y un signo patognomónico que es el realce intenso de los cuerpos mamilares posterior a la administración del medio de contraste. Se puede presentar hasta en el 80% de los pacientes y cuando lo vemos en pacientes que están pues, con sospecha de encefalopatía de Wernicke, pues nos da un alto valor predictivo positivo. Por último, tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad por priones. Esto pues es una enfermedad realmente rara, se presenta aproximadamente un caso por cada 1.000.000 de personas anualmente. Se da por una mutación de la proteína prion que lo que se deposita en la sustancia gris y lo que me lleva a una degeneración espongiforme. Y dentro de la clínica lo que tenemos es una demencia rápidamente progresiva con 2 o más de los siguientes, que son migoclonías, alteraciones visuales o disfunción cerebelar, síntomas extrapiramidales o mutismo. Y hay unos hallazgos usuales y unos hallazgos inusuales. Los hallazgos usuales, pues hay compromiso local o difuso, simétrico o asimétrico de la corteza cerebral. Esto es lo que está representadito en blanco, son las zonas que se verían comprometidas. Y también hay compromiso de los ganglios basales. Este compromiso de los ganglios basales y de la corteza puede ser único o pueden estar en conjunto y generalmente se ve respetada la corteza perirrolándica y también puede haber atrofia cerebelar. Aquí se me había olvidado mencionarles que todos estos hallazgos son de las secuencias de difusión, que es la secuencia de resonancia que nos ayuda a identificar los pacientes de enfermedad por priones. Pero hay unos hallazgos inusuales donde hay compromiso de la corteza perirrolándica, hay un signo del palo de Hockey que es el compromiso paramediano de esos tálamos y compromiso del cerebelo. Entonces quería mostrarles un caso de la institución donde tenemos unos hallazgos muy característicos de la enfermedad por priones, que es esa restricción de la difusión del putamen, del caudado bilateral. Adicionalmente hay compromiso de la corteza insular y este paciente tenía un hallazgo característico que es este signo del palo de Hockey. Pues finalmente esa es la última tomografía que se le tomó a la paciente donde persiste pues ese edema citotóxico que compromete ambas regiones talámicas y gangliobasales, pero sigue siendo de predominio izquierdo como veíamos inicialmente y pues la paciente a pesar de todos los estudios que se le hicieron pues no pudieron darle como con el chiste porque habían hecho esos eventos trombóticos, se orientó como un tromboembolismo por uso de anticonceptivos y pues actualmente se encuentra en Betania haciendo rehabilitación. Y eso era todo. Muchas gracias.